Leo, bienvenida a mi canal Dani Astral Tarot. Espero te encuentres muy bien. Gracias por estar aquí de nuevo. Te invito a seguirme en mi Instagram y en mi Facebook. Y si deseas hacer una consulta particular conmigo, puedes hacerlo a través de mi página oficial, mi link oficial en Fiverr, que lo voy a dejar en la descripción. Leo, este mensaje es para ver ese amor especial que tienes, ese crush, esa persona con la que estás saliendo, ese ex, la persona que tengas en tu mente. ¿Qué mensaje te quiere dar? ¿Cuál es ese mensaje especial para Leo? Ese mensaje que esa persona quisiera darte y no te dice. ¿Qué es lo que esa persona quisiera decirte y se lo guarda y no se lo puede contar a nadie y no te lo puede decir y tú necesitas oírlo? Tú quieres oír ese mensaje. Vamos a ver qué es ese mensaje importante para ti, Leo. Ten esa persona en tu mente, piénsala y saltó una carta. Reina de bastos. Vamos a parar ahí. La muerte. 6 de bastos. Bastos y fuegos contigo. 3 de bastos. La justicia. 7 de copas. Wow. Reina de copas. La emperatriz. ¡Wow! Leo. Amo esta lectura. El emperador. La emperatriz y el emperador. Claramente esta energía tenía que ser de Leo porque esto no le salió a nadie. Y antes juntos. El 3 de copas. Perdón, yo me emociono demasiado por ustedes. El 2 de oros. Y dejemos ahí la energía central. 6 de oros. Ay Dios, arranco y te cuento, Leo. Amo tu energía, súper fuerte. Siempre es una energía de bastos, de oro, de pasión, de fuerza. Esa personita que tengas especial, que tengas en tu mente, puede ser un Capricornio, muy marcado un Capricornio. Puede ser otro signo de fuego también, puede ser un Libra, puede ser un Piscis. Mm, esa persona siente contigo un éxito, una pasión, un logro, una cosa inexplicable. O sea, tú llegaste a esta vida a hacerle magia, chispa, luz, o sea, lo que tú no te esperabas que otra persona se sintiera así contigo. Esa persona dice, Dios mío, esta energía de Leo es excepcional, te ve con una luz, con un brillo por allá, alguien que brilla en un altar, así te tiene allá subida en un pedestal o subido en un pedestal. Si ves ese gatito negro acá abajo, también significa que te ve como una persona mística, como una persona, eh, eh, ¿cómo decirlo? Que es difícil de descifrar, que llama mucho la atención, que hay que explorar, que hay en su cabeza, qué quiere hacer, cuál es su siguiente paso. Y para esa persona tú fuiste un renacer. O sea, tú le diste un fin y un inicio a su vida. O sea, él siente que mi vida para atrás sin Leo y mi vida de aquí para adelante con Leo es otra cosa. O sea, una cosa de locos. Esa muerte o ese renacer siempre es una carta buena. Es un nuevo comienzo, un nuevo inicio, una nueva luz. O sea, esa persona te quisiera decir, mira, yo me vivo y me desvivo por ti. Ustedes hasta ahora están saliendo. O sea, hasta ahora es alguien que tú también tienes allá en esa ilusión de, ay, ojalá las cosas se den y ahí vamos, y como que tú ves ese éxito retrasado, como que, ay, ¿por qué se demoran las cosas? Como que ya llevan ciertos meses hablando, ya llevan ciertos meses saliendo y como que tú sientes, ay, ¿por qué no avanza todo? Pues esa persona tiene un amor inmenso por ti, una pasión y un fuego que hay entre los dos, pero le da miedo decirte como que no ha encontrado el momento o las palabras para arriesgarse. O sea, a pesar de que tú también lo ves como una persona encantadora, seductora, arrolladora, tiene miedo y está tomándose todo con mucha calma. O sea, está esperando, mirando el horizonte, viendo cómo se dan las cosas, viendo si hay reciprocidad, si hay el mismo sentimiento. O sea, te analiza muchísimo y tiene que ser un Capricornio, pienso yo,
de esas personas muy analíticas, muy meticulosas que te miran y dicen como, ok, cumple este requisito, cumple este requisito, cumple este requisito, ya te tiene más chuleada que quién sabe qué, Leo. O sea, dice, no, yo pienso que sí, yo pienso que las cosas sí se pueden dar y te quisiera decir, mira, a mí me gustas, yo quiero tener una relación, yo quiero iniciar algo contigo, yo quiero un mundo contigo, pero está esperando el momento justo, el momento ideal, el momento en que las cosas se den. También puede ser un libro, personas muy así, muy metódicas, que lo piensan todo mucho, lo reanalizan todo y como que se angustian, como que analizan todos y cada uno de los aspectos en los que puedan decir, ok, ¿por qué puede fracasar? ¿Qué me puede decir que sí? ¿Qué me puede decir que no? No quieren ningún error, no quieren ningún paso en falso y como que tú espérate que esa persona estás que se totea por darte el mensaje de amor de su vida. Esa persona tenía muchas opciones y todas las puso para abajo, o sea, es como es una persona encantadora, o sea, es una energía del emperador, que es una persona muy masculina, muy capricorniana, muy estable financieramente, muy estable laboralmente, una persona arrolladora. Y que tenía un poco de gente ahí detrás, gente en la lista, te voy a mostrar el derecho, opciones y de dónde escoger. Y él fue como, ¿sabes qué? Adiós a todo el mundo, yo no necesito a nadie. Había una mujer muy cerca a él, puede ser una exnovia, puede ser una amiga, de esas amigas de toda la vida que siempre han estado enamoradas. Y él también le está dando la espalda a ella, o sea, como que está organizando todo para ir a darte la noticia de, ¿sabes qué? Ya estoy listo, ya quiero, ya puedo, vamos por todo con Leo. Está poniendo atrás todas sus opciones, todas las que tenía, porque tenía hartas, está poniendo atrás a esa mujer que ha estado ahí, como interponiéndose. Y por eso es que las cosas no avanzaban, por esta mujer que estaba ahí pintándole pajaritos en el aire y armándole toda una historia de amor y de fantasía. Y siempre hay personas que se entrometen así, pero tú allá muy en tu actitud empoderada, diosa, mira, tú eres tu emperatriz, o sea, de ahí nadie te va a bajar, me explico, esto está en Leo, eres esa emperatriz que nadie le puede correr el banco, ¿sí? O sea, así decimos aquí, como por más de que llegue otra mujer y que encantadora y que divina y seductora, tú no tienes ni que hacer nada para que te vean como la emperatriz. Diosa ella empoderada, seas hombre o seas mujer, esa es tu energía. Y él es el emperador, o sea, ahí no hay nada que hacer, ahí no cabe otra persona de copas ni otra persona de ninguna otra energía. El emperador y la emperatriz siempre están juntos y acaban juntos, o sea, no hay ni cómo esa persona entre. Él te ve muy empoderada, muy como esa persona, ¿cómo decirlo? Muy ejemplo a seguir. Una persona dulce, pero al mismo tiempo muy poderosa, muy como guía, muy a seguir. Al mismo tiempo una persona como muy maternal, muy presta a tener familia, te ve como con esa proyección a tener un hogar, a iniciar algo. Esta carta representa ambas cosas, el inicio de una relación formal, el inicio de una familia o el inicio pues de tener un hijo, de tener un bebé, o sea, él lo ve todo o ella lo ve todo contigo, o sea, futuro es lo que hay. Va a seguir estando un poco en esa energía de será que hago, será que no hago, pero poco a poco como hormiguita va a ir arreglando las cosas, va a ir arreglando su vida, ¿sí? Dejar todo listo para no tener nada atrás. Y va a hacer algo económico. ¿Cómo decirlo? Te va a invitar a una cena, te va a llevar a una cita, te va a llevar a un paseo, va a gastar bastante dinerito en ti, en hacer algo súper mega romántico para decirte, te quiero, te aprecio, te veo como una amiga especial, divina, pero yo no quiero eso, yo quiero algo más. Para mí tú eres la emperatriz, no va a haber otra, no hay otra y yo ya quiero estar contigo, yo quisiera organizarme, es una persona, el emperador es una persona que viene de una vez a hacer algo serio, ¿sí? No es de esos
noviecitos de que, ay, fue un rato y chévere mientras nos duró. No, es de esas personas que quieren organizarse, quieren tener una familia, quieren tener un futuro. No se va a poner con cuentos no, te va a poner todas las cartas sobre la mesa. Entonces, pues Leo, prepárate. Me encanta esta energía, ya le pasarán a uno estas cosas. Así que te deseo la mejor de las bendiciones. Tú prepárate y ya sabes, cuando te inviten a una cena así como muy peculiar, arréglate porque van con todo. Te deseo lo mejor, Leo. Me encantó tu energía y nos vemos.